Somos del Colegio de Bachilleres Plantel Timusuco, Andrés Quintana Roo. Hoy nos encontramos en el laboratorio de cómputo para llevar a cabo la explicación de las partes internas y externas de una computadora de mesa. El propósito del trabajo es el conocimiento de las partes internas y externas que conforman el hardware de una computadora de mesa, como lo son el teclado, el ratón, el monitor y el gabinete, así como los componentes internos del gabinete, como el CPU, la tarjeta madre, la tarjeta gráfica. Conocer igual las características, funciones y la definición de cada una de ellas. Ahora tenemos la explicación de lo que es el hardware y el software. El hardware son todos esos elementos que podemos manipular, como el teclado, el mouse, el monitor, el gabinete, etc. Por otra parte tenemos lo que son los software. El software es todo lo interno que compone el sistema operativo. Por ejemplo, Windows, Linux, entre otros. Tenemos el monitor. El monitor es un dispositivo de salida basado en un tubo de rayos catódicos y una pantalla, la cual permite al usuario visualizar las acciones que se están efectuando mediante los comandos de la computadora. La principal función del monitor es permitir interactuar al usuario con la computadora. Algunas de sus características son la iluminación, es la medida de intensidad de luz que medirá el monitor, unidades y espectro de color, son los diferentes colores para los que están calibrados estos, que pueden ser sRGB o DCI-P3. Por último, también detrás del monitor podemos encontrar el cable de corriente, también podemos encontrar el cable de transmisión de datos. Cabe recalcar que algunos monitores modernos traen consigo una cámara web que sirve para ya sea hacer videollamadas o videoconferencias en línea. El teclado es un periférico de entrada que se utiliza para ingresar información a un sistema al cual está conectado. Sin embargo, a lo largo de su existencia se ha ido modificando en su funcionalidad y tecnología. Sus características: es un dispositivo de entrada, tiene varios bloques, dependiendo del tipo de teclado puede llegar a tener 2 a 5 bloques. Está compuesto aproximadamente por 100 teclas. Es un periférico de entrada sumamente importante para una computadora. El teclado se compone por alfanuméricas, navegación, calculadora, comandos y teclas especiales. Siguiente tenemos el mouse. El mouse es un dispositivo de entrada, el cual nos permite manipular a lo que es el apuntador mediante la imitación que hacemos con la mano. El mouse tiene 2 botones, el izquierdo, el cual nos sirve para obtener opciones, y el derecho, que nos permite seleccionar, al igual que la ruedita, que nos ayuda a poder desplazar lo que es el apuntador. Por último, pero no menos importante, tenemos lo que viene siendo el gabinete. El gabinete es aquel que cubre los componentes internos de lo que viene siendo la PC, como el CPU, la RAM, entre otros. Ahora, su función, como ya mencioné, es proteger a los componentes que están dentro del gabinete. El gabinete suele estar hecho de acero, aluminio o plástico. El gabinete protege de polvo, bichos e incluso golpes. En la parte de atrás del gabinete encontramos lo que viene siendo el cable de alimentación y entre otros puertos, por ejemplo USB, HDMI, etc. La base, también conocida como tarjeta madre, placa madre o placa principal, es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan
los componentes que constituyen una computadora. Es parte fundamental para montar cualquier computadora personal, ya sea de escritorio o portátil o algún dispositivo. Es por ende una parte fundamental del mismo y se encuentra dentro de la carcasa del CPU, en donde se presentan salidas al exterior que permiten la conexión de distintos periféricos y aditamentos. Contiene entradas de audio, de video, de corriente, entre otras. Siguiente componente interno de la computadora tenemos lo que es el disco duro. Contiene cables SATA. Una unidad de disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos formado por numerosas partes mecánicas, por medio de las cuales se puede leer o escribir información utilizando un medio magnético. La función fundamental de un disco duro es la de almacenar información de forma permanente. Algunas de sus características son: los discos duros se componen de uno o más platos unidas por un eje que gira a gran velocidad. Los discos duros tienen motores diseñados para hacer girar los platos y mover los cabezales de la mesa. Los discos duros tienen una capacidad de almacenamiento que va desde gigabytes hasta terabytes. Como siguiente elemento tenemos la tarjeta gráfica, que se encuentra debajo del sistema de enfriamiento. Es este que podemos ver aquí. Para los juegos es importante contar con una buena tarjeta gráfica. Esta se encarga de la visualización de la pantalla, liberando el procesador de esta función, evitando que se sobrecaliente demasiado. Se le conoce también como adaptador de pantalla, placa de video o aceleradora gráfica. Cuentan con funciones añadidas como son sintonización de la televisión o le permite al usuario capturar video. Incluso incluyen conectores especiales para mouse o joystick. La memoria RAM de la computadora está conectada al procesador, colocando los datos ahí para procesarlos. Las peculiaridades de esta memoria son su velocidad de acceso, su carácter temporal. Los datos se pierden una vez que la computadora se apaga. La memoria va desde 256 MB a 16 GB y se debe elegir según el procesador, la capacidad de la tarjeta madre y el uso que uno hace de la computadora. Su función, almacenar datos de forma temporal, sirviendo como la memoria operativa de la computadora. Características. Las principales características de la memoria RAM son: los tiempos en que la información está en los módulos es bastante corto. Si hay un corte de electricidad, la información tiende a desaparecer. Es el componente más importante del ordenador. Procesa la información que necesita el procesador principal. Es también llamada acceso aleatorio porque en ella se puede escribir y leer sin seguir un patrón específico. Y también podemos observar el procesador o CPU, que es el cerebro de la computadora. Se encarga del intercambio de datos entre los componentes como el RAM, disco duro y tarjeta gráfica. Una de sus funciones también son leer los datos de la memoria, procesar los datos y escribir los datos en la memoria.